vamos a empezar. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta de cualquier índole, la pueden realizar a través del chat o idealmente a través del micrófono. Vamos a empezar con nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo se llama comprender y analizar la visión de la reflexión y la evaluación dentro de la comprensión lectora, ¿ya? Entonces vamos a comprenderla y al mismo tiempo la vamos a analizar, porque yo les decía que para cada tipo de habilidad hay que tener como una disposición para ver cómo yo voy a enfrentar ese tipo de habilidad, ¿ya? Voy a ser crítico, voy a ser analítico, voy a ser comprensivo. Entonces, para esto se necesita la crítica. Pero tampoco es como la crítica destructiva, negativa, de que todo es malo y nada me gusta, no. Sino que veámoslo desde el punto en que qué es bueno, qué es malo, qué sirve mejor, esto se utilizó bien, esto no se utilizó bien, ¿ya? Eso vamos a ir trabajando en este objetivo. Nuestro segundo objetivo es analizar los aspectos fundamentales que se consideran dentro de la lectura. En este caso nosotros vamos a ver 3, que es campo, tenor y marco, ¿ya? Que son partes que nosotros tenemos que analizar dentro del texto para que nos puedan ayudar a generar de mejor forma una reflexión o una evaluación. Son cosas que la verdad ustedes ya las conocen. ¿Por qué? Porque se trabajan de séptimo a segundo medio, ¿ya? Pero igual vamos a hacer vamos a refrescar la memoria para ver si entendemos bien y obviamente para poder recordarlo y aplicarlo de mejor forma. Ya, así que ese va a ser nuestro segundo objetivo. Y finalmente tenemos ejercitar en torno a la reflexión y evaluación de diferentes tipos de textos. Yo les envié la guía de apoyo, no me acuerdo el número porque soy súper mala para eso, pero yo les envié 3 textos. ¿Ya? En la primera son un texto que es una entrevista a Ángeles Matestra, el segundo que habla sobre la metamorfosis de Franz Kafka, y la tercera, el tercer texto, que es un texto dramático contemporáneo, ¿ya? Sí o sí vamos a trabajar con los 2 primeros, cada uno con su respectiva pregunta de evaluación, y vamos a aplicar todo lo que vamos a aprender en esta clase, ¿ya? Y probablemente el texto dramático va a quedar como trabajo autónomo. Vamos a empezar. Lo que tenemos que tener en claro es que ahí sí. Tenemos que tener en claro que ya entramos a una tercera dimensión que obviamente no es que esté totalmente ajena a las habilidades que ya hemos trabajado. Hay muchas habilidades que ya sabemos, que ya las vimos en las clases anteriores, que nos van a poder servir para poder evaluar y reflexionar de una mejor forma. Pero aún así, esta tercera dimensión trabaja con estas 2 habilidades, reflexionar y evaluar, porque tienen su propio objetivo y tienen su propia forma de lo que quiere que ustedes hagan como lectores y lectoras. Lo principal es que ustedes, voy a cambiar de color mi punterito, lo primero que quieren que ustedes establezcan relaciones, ¿ya? Es decir, habilidad de relacionar junto con evaluar y criticar, con evaluar y reflexionar, ¿ya? Pero que estas relaciones no sean simplemente de ver en qué tienen en común, en qué se diferencian y crear como una conexión, sino que sean relaciones críticas, que digan cuál es mejor, cuál es peor, cuál funciona de mejor forma, cuál funciona menor, cuál es más importante, cuál ayuda más al tema, no sé, cuál fue el mejor ejemplo, cuál fue la mejor clasificación. Esa es una relación crítica, que en base a 2 elementos ustedes generen una opinión, pero en base a la información, ¿ya? Lo otro es que también veamos el contexto. ¿A qué tipo de mundo pertenece este tema? Al mundo, no sé, de la ciencia, de la literatura, de la lingüística, del medio ambiente, de las tecnologías, etcétera. Ya, porque obviamente sabemos que la gente que pertenece a ese mundo, por ejemplo, la gente que pertenece al mundo de medicina, tiene su propio lenguaje, tiene sus propias teorías, sus propias formas de comunicarse, y nosotros también tenemos que ser capaces de poder entenderla. Y lo último es la posición que tienen ustedes como lectores. Yo una vez les dije que algo que me habían dicho a mí en el colegio es que a la PSU, en este caso la PET, no le importa lo que uno opine sobre el texto, ya, porque simplemente son preguntas de alternativa. Pero en esta dimensión es lo más cercano que ustedes van a encontrar a que le pregunten su opinión del texto, ¿ya? ¿Por qué? No es que haya una pregunta abierta así como, ¿qué opinión tienes tú sobre la lectura que acabamos de realizar? Busca el mejor momento que más te gustó, etcétera. No es que sean ese tipo de preguntas, sino que le pregunten según su criterio.
cuál sería la pregunta que tiene mayor validez en torno a la temática del párrafo 6, ¿ya? Y entonces ahí le van a generar obviamente alternativas y que tienen que ser en torno a lo que usted cree que hubiera sido lo más válido y que obviamente ya cumplió de mejor forma lo que le pide la pregunta. Ya, puede que me digan, profe, pero eso no es opinión. Sí, pero como le digo, es lo más cercano que vamos a encontrar, ¿ya? Luego, ¿qué también hace esta dimensión? Obviamente también hace que usted sea capaz como lector o como lectora de juzgar críticamente, ¿ya? No es que usted vaya por la vida diciendo que todos los textos sean buenos o sean malos, no, sino que sea crítico, ¿ya? En la forma como del día a día, nosotros siempre que escuchamos la palabra crítico es como que uno hace negativamente algo a alguien, ¿ya? Pero no, en la literatura es que uno evalúe un texto. No sé, por ejemplo, cuando usted escribe algo y le dice a su compañero, oye, ¿me podéis revisar esto? Y le dice, mira, sabéis que aquí hay una falta ortográfica, aquí te falta esto, yo le cambiaría esto a algo, podréis poner esto al final, como acá a este personaje le podréis poner esto en su vida. Eso es evaluar críticamente. Que usted juzgue en un texto y que digan cuál está perfecto, si contribuye bien, si hay coherencia, hay cohesión, hay algo atractivo, si es algo literario, no sé, pues como que despierta el gusto del lector, etcétera, ¿ya? Eso significa como que juzgar el texto críticamente, ¿ya? Y tenemos 4 cosas que trabajan dentro del juzgar, que es valorar, porque uno tiene que valorar lo bueno que tiene un texto, ¿ya? Y obviamente en base a la relevancia, que obviamente el tema sea relevante, que la información que pone cree una relevancia dentro de la lectura, etcétera, que sea creíble, obviamente, ya sea literario o no literario, que tenga información real, información verídica, información apta para el tema, información que se relacione bien entre ellas, y eso va de la mano, la credibilidad con la calidad de la información, ¿ya? Que hay información buena e información mucho más buena, ¿ya? Como información mala, como información más mala. ¿Y eso qué tiene que ver? Obviamente con el tipo de información que eligió el emisor. ¿Y eso en qué lo podemos ver? En las fuentes. ¿Ya? Como cuando ustedes tengan que escribir algún ensayo o algún informe o alguna tarea para alguna asignatura, y lo primero que uno dice, ya, voy directamente a Wikipedia porque ¿cómo se dice esto? La confiable de siempre, ¿ya? Pero obviamente la gente que escribe estos textos que ustedes van a leer no va a Wikipedia, sino que va a diferentes tipos de fuentes. Y mientras un texto tenga la mayor cantidad de fuente confiable, ese texto va a ser de mayor calidad, va a ser más veraz, va a ser más eficaz y va a ser mucho más verídico, ¿ya? Entonces ustedes también tienen que ser capaces de poder evaluar y reflexionar eso. Y eso lo podemos encontrar tanto en la información explícita como en la información implícita del texto, ¿ya? Estos procesos que van en torno al juzgar y criticar van dentro de una metatextual. ¿Qué significa eso? De que ustedes sean conscientes dentro de la crítica que hacen. Eso significa metatextualidad, ¿ya? Que uno sea consciente de lo que está haciendo, que uno sea consciente de la crítica y la reflexión que hace. Y todo va en torno a evaluar el registro, que ustedes evalúen el registro de habla, que los vamos a ver más adelante específicamente, ¿ya? Que también evalúe la estructura del texto, si es cohesivo, si obviamente la información más importante está antes o está después. Si la información que va en el desarrollo cumple bien a complementar lo que se dijo en el párrafo anterior. Que la información sea pertinente, que siempre se habló exactamente del mismo tema y no pusieron información irrelevante o que sea confusa para el emisor. Que la calidad del uso del lenguaje, que tiene que ver con el registro de habla informal, formal, culto, coloquial, etcétera, que también lo vamos a ver más adelante en esta clase. Y obviamente, por ejemplo, los textos argumentativos, la calidad de los argumentos presentados, ya que obviamente tiene que ver con la calidad de la información. Todo eso trabaja esta tercera dimensión, ¿ya? Si se dan cuenta, no es algo nuevo, porque obviamente para las otras habilidades que hemos trabajado, igual hemos visto esto, sobre todo esto lo vimos en inferencia, también lo vimos en interpretación, pero todo esto es base que ustedes lo hagan como lectores. Entonces, si ustedes lo hacen como lectores, pasan a ser un lector de nivel crítico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para la primera dimensión, ustedes tienen que ser unos lectores objetivos y unos lectores ordenados porque simplemente van a rastrear y localizar la información del texto para llevarla a las alternativas, ¿ya?
En la segunda dimensión tienen que ser lectores analíticos, tienen que ser lectores comprensivos e interpretativos porque van a tener que buscar información que no está textual en el texto y generar información implícita, ¿ya? Pero para esta dimensión tienen que ser lectores críticos, ¿ya? ¿A qué se refiere con que sean críticos? Que vayan evaluando constantemente y a través de toda la lectura el planteamiento del emisor en torno al tema, ¿ya? Porque ahí entonces, para ver en torno al tema, ¿qué hay que hacer? Síntesis. Ya tenemos que generar esa habilidad, planteamiento del emisor, interpretación. Y después de ahí, después de haber generado todo eso, hacemos la evaluación. Hacemos la evaluación de nuestro resultado de sintetizar e interpretar el texto. Entonces, en torno a esto, ustedes van a ir siguiendo unos diferentes tipos de funciones a través de la lectura para generar una reflexión. Una reflexión en tanto a los puntos específicos como a los puntos globales del texto. ¿Qué se refiere a esto? Así como pasaba en la interpretación, no en la interpretación, en el análisis, en el relacional, que obviamente nosotros sabemos que hay información más relevante que otra y que obviamente es más principal y la otra pasa a ser secundaria, ¿ya? Pero en la parte de la crítica, lo general que ocurre es que le pregunten sobre información relevante, ¿ya? Pero hay algunas preguntas históricamente que han pasado en las pruebas anteriores que les realizan un cuestionamiento sobre, ¿cómo se dice esto? Sobre aspectos específicos, ¿ya? Así que igual podemos encontrarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Poder evaluar, o sea, poder entender y comprender el texto en cada una de sus facetas. Es decir, identificar cuál es lo principal y qué quiere decir eso principal, identificar qué es lo secundario y ver qué significa ese secundario y en qué contribuye o qué función cumple en la relación con lo principal, ¿ya? Que podría ser clasificar, ejemplificar, complementar, relacionar, etc. ¿Ya? Ahora, dentro del DENRE, se vio la propuesta de que para poder desarrollar el nivel crítico, se recomienda esquematizar las ideas, ¿ya? Ahora, yo creo que esto no es como obligatorio, sino que es algo que se puede hacer en el texto si a usted le ayuda, porque tenemos estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje distintos, no todos aprendemos de la misma forma y no todos aprendemos al mismo ritmo, algunos se demoran más, otros se demoran menos, ¿ya? Entonces, a través de eso realizamos un esquema donde veamos el sentido global de un texto y después empezamos a ver las partes específicas, ¿ya? Ahora vamos a leer un ejemplo que se van a dar cuenta de que hay cosas sorprendentes en algunas pequeñas palabras, ¿ya? Lo vamos a leer y después lo vamos a comentar. Ah, pero antes de eso se me fue. ¿Qué tenemos que hacer con este texto que nosotros vamos a leer? Tenemos que hacer unos 3 pasos para poder entenderlo, ¿ya? Que son los aspectos importantes. La verdad es que ustedes ya lo saben, ¿ya? Ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado, pero se los dejé aquí para que igual vean cómo pueden ordenar las ideas en torno a la reflexión. En primer lugar, obtener las ideas fundamentales del texto. Es decir, aquí voy a cambiar la pluma. Entonces, aquí en obtener, ¿dónde está? Ahí sí, obtener las ideas principales. ¿Qué tenemos que nosotros hacer acá? Sintetizar. ¿Ya? Sintetizar, ¿qué cosa? 2 partes. Idea principal y tema central. ¿Ya? Y esto obviamente va a ser, ya de aquí yo paso acá abajo y yo tiene que ser tanto del texto completo como de cada párrafo. Ahí sí me fui para abajo. ¿Ya? ¿Qué se refiere? Que tenemos que nosotros identificar y ver qué nos sirve. Cuando ya nosotros veamos qué es lo más importante del texto, tenemos que integrar, ¿ya? Palabra súper clave. ¿Integrar qué? A través de la vinculación de ideas principales y establecer relaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar la habilidad de relacionar. Es decir, yo tengo un objeto A, y este objeto A funciona de una forma, y también tengo un objeto B, y este objeto B funciona de una forma, y aquí genero la relación. ¿Qué tienen en común estos dos?
Entonces, no sé, porque tienen en común la idea principal del párrafo 4 con la del párrafo 5, o el inicio con el desarrollo, o el inicio con el título, ¿ya? Entonces ahí veo lo que tienen en común. Cuando ya genero esta habilidad de relacionar, ese vínculo que nosotros hicimos en el paso 2, lo esquematizamos para poder entenderlo de mejor forma, ¿ya? Que obviamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a interpretar. Vamos a interpretar para posteriormente evaluar y reflexionar, ¿ya? Todo el trabajo esquemático que nosotros vamos a hacer es para que de mejor forma se nos dé la oportunidad de evaluar y reflexionar en torno a un texto, ¿ya? Vamos a ver el texto ahora sí. Este texto sí, es un fragmento, es decir, es una pequeña parte de un texto que se llama Ice Haven de Daniel Clowell, ¿ya? Vamos a leer. Antes de que lo vayan a leer, el texto es textual de cómo lo escribió él, porque más de algunos se van a dar cuenta que hay cosas que no calzan o palabras que son como muy raras, ¿ya? Vamos a leer el texto. Y dice, ¿y qué son los cómics exactamente? La palabra en sí exige cierta dosis de ironía por parte del que la usa, aunque personalmente la considero superior a la novela gráfica, ese vulgar eufemismo creado por el marketing. Los especialistas han debatido la cuestión terminológica durante años. Tengo mi nomenclatura preferida, pero aún no ha alcanzado un consenso, gracias a los esfuerzos de unos cuantos trogloditas muy tercos. ¿Son los cómics una forma de expresión válida? Me temo que el jurado aún está deliberando. Algunos consideran que la combinación de imagen y escritura, los símbolos pictóricos de las historietas con las letras que forman las palabras, es una pieza de impureza incómoda, mientras que otros no le dan tanta importancia. ¿Ya? En este caso, vemos un texto que habla sobre lo que, voy a cambiar al destacador, porque es más rápido, lo que piensa y siente Daniel Clowell en torno a los cómics. Y ahí vemos la primera pregunta de este párrafo, que es, ¿y qué son los cómics exactamente? ¿Ya? Y todo lo que viene acá viene a responder, incluso usa como una comparación con el término de novela gráfica, y él incluso usa un tipo de palabras súper específicas, como ironía, eufemismo, vulgar, trogloditas, y nosotros ahí podemos ver un tono distinto. ¿Por qué? Porque este mismo tema y esta misma información se pudo haber dicho de otra forma. Por algún motivo, él utilizó ese tipo de palabras para poder expresar este mensaje. También otra cosa que alguien se dio cuenta es que aquí hay mucha falta ortográfica, ¿ya? Ahora, no es que yo me haya comido algún tilde o algo así, sino que él lo escribió así de forma intencional, ya porque él tiene buena ortografía, creo yo. Pero él, según el texto donde salía, él lo había escrito así, por ejemplo, aquí puso un signo de interrogación y aquí no lo puso para darle, ¿cómo se dice esto? Como de énfasis o destacar el tipo de información. Entonces vemos constantemente que aquí obviamente se genera una opinión y lo más probable, imaginemos que nos van a hacer preguntas sobre este texto, es ¿cuál es la actitud que tiene el emisor? ¿Por qué utilizó ese tipo de palabra en el primer párrafo? ¿Qué piensa él sobre el cómics? ¿O por qué utilizó, no sé, el término de la novela gráfica? ¿Bajo qué sentimiento o bajo qué creencia, etcétera? Pero lo que nosotros estamos usando este tipo de textos para ver el tema del esquema. El esquema que van a ver ustedes ahora quizás puede ser un poquito complejo, no significa que siempre tiene que ser así. Los esquemas tienen que ser para que los comprenda la persona que los hace. Así que ustedes pueden hacer un esquema tan complejo, o sea, tampoco es que sea tan complejo, pero tan grande como el que vamos a ver ahora, o puede ser un esquema con dibujos, con colores, con formas, que a ustedes les van a poder hacerlo entender de mejor manera, ¿ya? Ahora, como les dije, no es que los esquemas sean obligatorios, pero si a usted le cuesta mucho poder estructurar las ideas, siendo que ya trabajamos síntesis y todo el tema, el esquema puede ser algo bueno para usted. Al inicio, obviamente, lo va a tener que hacer así, de forma textual, con lápiz, papel, pero al pasar el tiempo, en algún momento ya va a ser algo automático que va a salir mental. Y este esquema lo va a hacer solo en la mente y no va a tener que rayarlo. Pero uno empieza siempre por el lápiz y el papel. Entonces, ¿qué tenemos en este esquema? En primer lugar, tenemos la palabra cómics, que fue lo que se dijo en el primer párrafo, ¿ya?
Y vimos que lo primero que se dice que es un término en discusión, y hace la comparación con la novela gráfica, y que eso es resultado de lo comercial, pero que él se queda obviamente con la palabra cómics. Luego, ¿qué se hace? Que es válido como medio de expresión, y sí, porque combina escritura más imágenes, y él hace esa respuesta, ¿ya? Y en base a la respuesta que él da como sí, dice que es una forma vital que resiste, ¿ya? Porque obviamente combina el texto con la imagen, que es lo mismo que habíamos visto acá, porque reproduce más rigurosamente la experiencia de la conciencia humana, ¿ya? ¿En base a qué perspectiva? La realidad corpórea y la autodefinición privada, que sería el texto y la imagen, ¿ya? Entonces, obviamente, como les dije, esta estructura es, o sea, este esquema puede ser como un propio, o sea, más complejo, pero obviamente la persona que lo hizo lo va a entender de buena forma, ¿ya? Ahora, si ustedes van a publicar un esquema, lo ideal es que lo entienda cualquier tipo de persona, pero si es un esquema para que ustedes entiendan su comprensión lectora, que ustedes entiendan aquello que van analizando, da lo mismo que las otras personas lo entiendan mientras ustedes lo puedan entender. Ya, eso es súper fundamental. Y pueden ponerle imagen, pueden ponerle formas, colores, pueden hacer un mapa mental, lo pueden hacer digital y no tanto así como en lápiz y papel. Así que eso es como ya la variación de ustedes, ¿ya? Porque necesitamos entender y comprender el texto y ver específicamente cuando se hacen preguntas, cuando se hacen cuestionamientos o se dice una opinión para poder reflexionar en torno a ella, ¿ya? Chicos, preguntas hasta acá sobre lo que hemos visto de nivel crítico, sobre la dimensión, si hay algo que no se entiende bien antes de pasar a los aspectos fundamentales. ¿Dudas, consultas, preguntas, algo? No. ¿No? ¿Nada? Ya, entonces vamos a ver ahora los aspectos formales, que aquí estoy ya como, ¿cómo se dice? Como un poquito más como materia de la que ya han visto en los años anteriores, ¿ya? Así que vamos a desempolvar la memoria para traer todo eso. En primer lugar, tenemos el campo, ¿ya? El campo es el marco social. Ustedes saben que nosotros somos seres humanos, que somos seres que vivimos en sociedad, es decir, estamos innatamente obligados a relacionarnos con más personas porque si no seríamos ermitaños, ¿ya? Y siempre nos relacionamos con personas que tengan algún vínculo o algo en común que nos relaciona. O sea, yo hablo con él y lo elegí como mi amigo porque en un principio teníamos común en esto y después empezamos a hablar de más cosas. A la familia, porque, pucha, es la familia, ese es como el lazo que nos une. Entonces, obviamente el texto también tiene sus lazos comunicacionales y también tiene sus lazos sociales, porque lo escribió alguien, un ser humano que pertenece al mundo. Por ejemplo, si lo escribió un literato, él pertenece a un movimiento literario específico, pertenece a un tiempo específico, y que obviamente en ese tiempo o en ese movimiento literario había algunas prácticas comunicativas que pertenecían a esa persona, ¿ya? Y generalmente siempre pasa que cuando uno escribe un texto, como que, ¿cómo se dice esto? Inconscientemente, uno le pone de su vida, uno le pone de su mundo, uno le pone como de lo que él vivió, incluso en los textos literarios, así cuando ya le hacen como estudio, la mayoría pone como vivencias que tuvieron, no sé, algún amigo de ellos o incluso lo que él mismo vivió. Y en los textos informativos, uno, por ejemplo, nunca le pone opinión a un texto informativo, pero sí habla sobre un tema que le gusta o que le apasiona, y que obviamente quiere que la gente se informe sobre ese tema. Y más claro en el texto argumentativo, donde obviamente está defendiendo una tesis que esa persona cree. Entonces siempre vamos a ver que la sociedad y la comunicación está dentro de un texto, y tenemos que ser capaces de analizar y encontrar todo eso en base al tema. El tema es el que nos dice todo. Porque obviamente si estamos leyendo un texto sobre un tema específico, esa persona por algo está escribiendo sobre ese tema, porque no sé, es su trabajo, le gusta, lo encuentra atractivo, encuentra que es algo bueno para la sociedad, o está contribuyendo a algo, a generar más estudios, porque es muy raro que alguien escriba sobre algo que no le gusta, a menos que sea como obligado,
¿ya? Por lo menos los textos que usted va a leer en la prueba, la mayoría de esas personas pertenecen a ese mundo temático, ¿ya? El campo determina siempre el grado de la especificidad del texto. ¿Qué significa eso? ¿A qué especialidad pertenece? ¿Ya? Lo mismo ejemplo que les doy siempre. El mundo de la música, el mundo de la tecnología, el mundo de la informática, etc. Pero dentro de cada ese mundo tiene que ser lo más específico posible. Hay algunos textos que nos dan pistas para poder decir, ya, a ver, este texto pertenece al mundo de la música, pero no toda la música, solamente al rock, y no cualquier rock, el rock de los 80. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos un texto que nos da ciertas pistas para poder situarlo en una época o en una cultura, lo situamos. Ahora, si un texto que no dice mucho y que simplemente es como muy global o muy general, entonces nos quedamos con lo que nos entrega solamente el texto. Pero sí había que hacer previamente para ver si fuimos capaces de poder encontrar lo más específico. ¿Ya? ¿Y dónde podemos encontrar esa parte de poder especificarlo? En los otros aspectos formales. ¿Cuál otro aspecto tenemos? Tenemos el modo, ¿ya? El modo no es como uno dice las cosas, sino que tiene que ver con el modo en el cual yo me comunico, es decir, el medio o el canal. En este caso, tenemos oral, escrito, audiovisual, dialogado, monologado, etc. ¿Ya? Pero todos los textos que ustedes van a leer son textos escritos. Usted nunca va a ir a una persona a la prueba y les va a decir, ya, ahora yo voy a recitar, no sé, un discurso y ustedes van a responder preguntas en torno a la entonación que tuvo eso. No. Pero si en la prueba les puede salir un texto como un discurso público o no sé, una obra teatral, que obviamente una obra de teatro no se escribió simplemente para que quedara en guión, sino que se escribió para que se dramatizara. Entonces, ahí tenemos que ver que sí tenemos solamente texto escrito, pero esos textos escritos hay que ver, y se los voy a anotar acá para que lo puedan tener como apunte. No está en mi pluma, ahí está. El texto escrito que tenemos que ver. La razón... de su escritura. Ay, bueno, esto va aparte. Escritura. Es decir, esto, como pregunta, se me olvidó poner signo de pregunta. ¿Para qué situación fue escrito? Ay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si a ustedes le hacen leer un discurso, obviamente ese discurso está para una enunciación pública, ¿ya? Es decir, tiene que tener ciertos tipos de palabras que mantengan la atención, tiene que tener a veces donde se haga un énfasis, tiene que utilizar ejemplos que motiven a la gente y que mantengan la atención de todas las personas, porque un discurso público es para una gran masa de personas, y que obviamente se mantenga como el interés, la motivación. Si tenemos una publicidad, una propaganda, sí, es escrito, pero que tenemos que ver lo audiovisual, es decir, por ejemplo, el color, el tamaño de las letras, las figuras, qué tipo de imagen está usando, porque podemos tener 5 propagandas y las 5 están promoviendo que se deje de fumar, ¿ya? Y las 5 propagandas pueden ser totalmente diferentes. Unas pueden utilizar colores más oscuros, la otra pueden utilizar colores más claros, una el eslogan va a ser como más fuerte y más directo, la otra va a ser como más sensible, que oye, piensa en tu familia y lo otro, o la otra así como esas propagandas que son como bien fuertes y que usan como ejemplo así muy crudos también. Entonces hay que siempre analizar esa parte de lo audiovisual. Lo dialogado es muy distinto, un cuento que tiene diálogos o una novela que tiene diálogos a una que no lo tiene y que es totalmente plana. Porque en una, al tener diálogos, se entiende para el emisor, o sea, para el receptor, de mejor forma la interacción que tienen los personajes, a una que es totalmente plana. Entonces eso también nos puede ayudar, o en una noticia y en un reportaje. Así que en ambas podemos encontrar que ya, por ejemplo, el titular de la noticia es mucho más grande, y es por alguna razón es más grande, y por alguna razón eligieron ese titular y no otro. O en la carta del director, por alguna razón eligieron ese tema de tantos temas que le pudieron haber preguntado, y hay que ver por qué eligió ese tema dentro de esa revista.
¿ya? Entonces, eso también lo podemos analizar en el tipo, obviamente, de texto. El monologado. Cuando nosotros nos encontramos en un texto dramático, que puede ser tragedia o comedia, dentro de la tragedia puede haber un monólogo, y por alguna razón se puso un monólogo en ese lado, no sé, para hablar más sobre ese personaje, para enfatizarlo más, para que él diera a entender la situación, por alguna razón obviamente se eligió ese monólogo, y qué tipo de actitudes o qué tipo de sentimiento está transmitiendo, ¿ya? Entonces todo eso va en torno a las prácticas que tienen la modalidad o el medio, el canal por el cual se transporta el mensaje, o también puede ser en torno al género discursivo, ¿ya? Que puede ser publicidad, propaganda, que tiene que ver con la imagen, los colores, el monólogo que va dentro del dramático, etc. ¿Ya? Eso tiene que ver siempre con la función social, es decir, con el tema de la interpretación. ¿Qué función cumple dentro de esta sociedad? ¿Ya? Luego, lo último, dudas en torno al campo o al modo, ¿se entiende más o menos? ¿O hay alguna duda en torno a eso? Porque lo que viene ahora es como... No. ¿No? Porque lo que viene ahora es más distinto. En cambio, el campo y el modo como que se contribuyen entre los dos. Entonces, por eso les pregunto si hay duda en torno a ellos. Hay que entender uno para entender el otro. Entonces, no dudas, no consultas. Ya, entonces vamos al último aspecto formal, ¿ya? Tenemos el tenor. Ya, lo primero que se le viene a la mente, yo creo, bueno, por lo menos a mí, cuando uno es tenor, o sea, yo no soy tenor, pero cuando uno escucha la palabra tenor, los que cantan, ¿ya? Eso, los tenores altos, los tenores bajos, los que cantan en la ópera, ¿ya? No es eso, pero sí tiene como una extraña relación. Los tenores, desde los interlocutores, el propósito comunicativo, es decir, todos los que participan dentro de ese texto, y obviamente el objetivo que tienen que tener, se pueden existir dos tipos, el tenor interpersonal, que es el primero que tenemos acá, o también lo podemos llamar tono. Ya, eso es lo primero. Esto va a ser determinado en cuanto al grado de formalidad, ¿ya? Mientras más formal o menos informal. Entonces, ahí crea la primera división, que es formal, y la segunda división, que es informal. Que yo creo que ustedes eso lo vieron en básica, cuando un texto es formal, es más solemne, es más neutro, es como que tiene un mayor rango, como que se entiende de mejor forma, es como bien ilustre, etcétera. Mientras que el informal es como el que pertenece al día a día, como cuando usted tiene una conversación con alguien, algunos tipos de columnas de opinión, o no sé, una crítica a una revista o a un libro, puede ser como algo un poquito más informal, ¿ya? Y eso va en torno a las formas de tratamiento, ¿ya? Porque obviamente en lo formal tengo que mantener una simetría con las personas, mientras que en el informal tengo que mantener una simetría, porque obviamente todos somos iguales, ¿ya? Entonces, en uno es una persona que sabe más y que tiene que comunicarle al resto, en cambio en el informal comparto con gente que sabe igual que yo y que tiene los mismos intereses y que somos como gente igual, ¿ya? Y eso lo vemos siempre en el tema de la subjetividad y la objetividad. El formal siempre trabaja más con la objetividad, pero en alguno de sus textos puede encontrar el tema subjetivo. ¿Qué tipo de texto podemos encontrar en el formal? Podemos encontrar el ensayo, podemos encontrar el discurso, el reportaje, la crónica, el texto expositivo, etc. En el informal, publicidad, propaganda, algunos cuentos, fábulas, conversaciones, algunos textos dramáticos, etc. ¿Ya? No todos, algunos, dependiendo del tipo de registro que tengan, ¿ya? Luego, por otro lado, tenemos la identidad social, ¿ya? Que va muy de la mano con el campo, con el que vimos lo primero, ¿ya? Como que se relaciona un poquito con eso. Que tiene que ver con la identidad social, el estatus y el tipo de relaciones que mantienen los participantes de la comunicación, ¿ya? Como ya les decía, obviamente, la persona que escribió el texto puede ser una persona así muy formal, muy culta, como que conoce mucho el mundo, pero perfectamente puede escribir un texto como bien coloquial o incluso que pertenezca a algún argot, que los argots son como, como un dialecto específico que tiene un grupo. Por ejemplo,
el COA, que es el COA es el, ay, ¿cómo se llama esto? Me olvido. Como el registro o el vocabulario léxico que tienen los que viven, o sea, los que están en las cárceles. Es como su lenguaje que utilizan entre ellos. O también está el lenguaje juvenil, o el lenguaje de los 80, no se me ocurre como otra ahora, como para darle un ejemplo. Pero vemos que, o sea, por cada grupo social hay una terminología que se habla. Entonces, no significa porque uno pertenezca al otro, no significa que el otro, o sea, ese mismo que pertenece a ese grupo, no puede hablar de los distintos grupos. Uno puede estudiar sobre eso y obviamente hablar y utilizar ese vocabulario. Obviamente no de todos, pero sí de la mayoría. ¿Ya? Entonces, ahí en el tema de identidad social, estatus y tipo de relación, desde la teoría, porque a mí no me gustan estos términos, pero desde la teoría de los registros de habla, tenemos el culto y tenemos el inculto. ¿Ya? Esos tipos de palabras nos pueden ayudar también a ver qué tipo de actitud o qué tipo de información está entregando ese emisor, ¿ya? Es decir, la persona que escribió el texto. Cuando combinamos culto con formal, está el culto formal, que son los textos muy solemnes, por ejemplo, no sé, algún texto que dice un presidente, o el que dice el director de un colegio, o no sé, el informe que se le da a una empresa, algo como muy culto, muy formal, o no sé, cuando recibe los premios Nobel, no sé, de ciencia o de esa onda, como que pueden ser así. Por otro lado, tenemos el formal inculto, ¿ya? Quiere decir que es una persona que quizás no tenga un gran vocabulario, pero aún así puede tener obviamente, un ámbito formal, ¿ya? Donde obviamente se guarda todavía la formalidad. Ahí pueden ser, no sé, un texto expositivo, una noticia, un reportaje, una crónica, etcétera, ¿ya? Podría ser, obviamente, que vayan dentro de esa parte. En lo coloquial, es el culto más el informal, es decir, que uno todavía tiene una gran cantidad de palabras, pero la puede utilizar en el formal, o sea, como en el día a día. Entonces aquí podemos encontrar las columnas de opinión, las cartas del director, las críticas que les decía, algunos textos literarios, publicidad, propaganda, infografía, etcétera, ¿ya? Que obviamente se quiere informar a la gente, pero a través de como un lenguaje que ellos lo puedan entender, ¿ya? Y por último, tenemos el inculto más el informal, que se llama el vulgar, o también llamado argot, ya que es lo que les decía, como esos lenguajes que tienen como los grupos sociales. Ustedes saben que los jóvenes hablan de una forma, de su edad, o los que tienen 30 hablan de una forma, los que tienen 60 hablan de una forma, o los que eran, no sé, como de cierta, o incluso entre países, algunos hablan en un país de una forma, eso es lo que les decía, eso tienen que ver con los argots, ¿ya? Ahora, este tipo de texto, como informal, inculto, que tiene que ver con el vulgar, es muy raro que lo encuentren dentro de la comprensión lectora, a menos que sea un texto informativo sobre este mismo mundo o sobre este mismo léxico, ¿ya? Pero que, no sé, encuentren una carta con este tipo de registro es poco probable, o que encuentren, no sé, un texto dramático con este tipo de registro tampoco es poco probable, generalmente eso lo encontramos acá, ¿ya? Ya, esto era como lo más condensado, que tampoco es como tanto, la verdad, porque simplemente estamos recordando algo que ustedes ya saben. Entonces, en torno al tenor y a lo que son los registros de hablas, ¿alguna duda, consulta o algún ejemplo que deseen que se trabaje en un concepto que no les quedó claro? No, está todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Ya, profe, sí, está súper bien explicado. Ah, ya. Me alegro mucho entonces. Igual cualquier duda en cualquier momento se lo hablo. Ya, vamos a ir ahora a los ejercicios. Vamos a analizar, vamos a evaluar y reflexionar dos textos. Pero antes de eso, como que se me olvida mucho el orden de este PPT. Ya, aquí les voy a dejar un ejemplo para poder ver el campo, el modo y los tipos de tenores, ¿ya? Imaginemos que hay una palabra que nosotros, o sea, que puede ser el tema de un texto, o que quizá ustedes no... Pásame eso, yo te doy uno. Entonces puede ser una palabra que ustedes, no sé, conocen,
o que obviamente sea como algo, no sé, que contribuya mucho al texto. Entonces aquí yo les dejé un ejemplo. Puede ser la palabra conocido o conocida, ¿ya? Entonces, en torno a eso, le dejé distintos tipos de fuentes. Entonces, ¿cuál es la palabra que nosotros analizaríamos? O el tema de un texto, que sería conocido o conocida. ¿Ya? Eso sería. ¿Cuál es nuestra fuente? Primera, Diccionario de la Lengua Española, que está escrito por la Real Academia Española de la Lengua, ya la que se encuentra en España. Y en segundo lugar tenemos otro diccionario, que sigue siendo diccionario igual que este, que se llama Diccionario del Diablo, escrito por Ambrose Bierce, que es un escritor y periodista, y ahí está por la Real Academia. Entonces vemos que sí, ambos son diccionarios, pertenecen a la misma categoría, pero son de distintas formas, ¿ya? Y obviamente están escritos de diferentes tipos de ángulos. Vamos a ver el texto. Conocido. Del par de conocer. 1. Adjetivo distinguido, acreditado, ilustre. 2. Persona con quien se tiene trato o comunicación, pero no de amistad. Entonces, ¿qué tenemos súper claro acá? Que aquí lo ven desde el verbo conocer y que incluso trabaja como adjetivo y aquí lo trabaja desde otra forma. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué pertenece? Al campo de la lingüística. ¿Ya? Pero sabemos que lo que está haciendo es un modo de definición. Lo sigue haciendo igual. En tenor impersonal, esto es súper formal, porque pertenece a la Real Academia, que es un ente solemne, y que obviamente es asimétrico, porque no, o sea, aunque ocupamos la palabra conocido en nuestro repertorio natural, no lo podríamos haber definido tan así. Entonces, obviamente, ellos conocen más sobre eso porque estudian sobre aquello, y nosotros simplemente aprendemos. Entonces, por eso es asimétrico. Y el tenor funcional es que simplemente informa, ya para que la gente sepa lo que es esa palabra. Por otro lado, tenemos conocido del Diccionario del Diablo. Dice, persona a quien conocemos lo bastante para pedirle dinero prestado, pero no lo suficiente para prestarle. Grado de amistad que llamamos superficial cuando su objeto es pobre y oscuro e íntimo, pero cuando es rico y famoso. Ven que es la misma palabra, pero tenemos distintos tipos de tonos, distintos tipos de palabras, distintos tipos de actitudes que tiene el emisor cuando intentó definir. Entonces, ¿a qué campo pertenece este? A la literatura, ¿ya? Quizás puede ser como una literatura gótica, o sea, no gótica, como más irónica, y no me acuerdo así como a qué campo pertenece esta literatura irónica, pero no a satírica, eso, literatura más satírica, ¿ya? Que es como de burla. El modo sigue siendo una definición, o sea, aunque sean distintas, sigue siendo exactamente lo mismo. El tenor impersonal es formal porque pertenece a un diccionario, sigue igual, aún así perteneciendo a un diccionario. Es asimétrico porque obviamente nosotros no podríamos haber usado ese tipo de clasificación o ese tipo de definición. Y obviamente es irónico o es satírico porque utiliza un tipo de lenguaje que obviamente da ese como objetivo para que el receptor lo entienda de esa forma. Y por último, el tenor funcional es estético, ¿ya? Eso es lo que quiere hacer, eso es lo que quiere lograr dentro de su marco. Ahora, cuando nosotros hacemos esto en torno a un texto o a un discurso, tenemos que tomar en cuenta que aquí nosotros no estamos solamente considerando el contenido explícito, así como pasaba la interpretación y la inferencia, sino que ustedes tienen que reflexionar y evaluar en torno a la situación comunicacional en la cual está el texto, dónde se emite y para quién se emite, es decir, o sea, ustedes lo reciben, pero también está destinado a diferentes tipos de lectores, ¿ya? Y ustedes tienen que ser capaces de poder reflexionar y poder entender en torno a eso. Y obviamente eso tiene que ver con la situación comunicativa. Emisor manda un mensaje al receptor, eso es a través de un contexto, en un canal y en un código específico, ¿ya? Entonces, todo eso lo podemos ver en torno a esos aspectos que nosotros vimos. Eso sería como ir aplicando aquello que nosotros acabamos de ver. Entonces, visto esto y ejemplificado, vamos a ver un ejercicio. Ejercicio número 1, que es el texto de Ángeles Mastretta. Ustedes van a leerlo, luego posteriormente en conjunto lo vamos a analizar y vamos a responder una pregunta, ¿ok? ¿Qué te pasó?
¿Estás bien? Ven aquí, Rafael. Rafa, ven acá. Y entonces, chicos, los voy a dejar leyendo el texto que está aquí. Tomen mucha atención en el tipo de palabras que usa, en el tipo de registro que tiene, en cuál es el objetivo que tiene, de qué forma responde, porque les dejo al tiro en claro que esta es una entrevista. ¿Por qué? Porque la primera palabra es periodista, le hace una pregunta y responde Ángeles Mastretta, ¿ya? Así que tomen en cuenta eso al momento de leer el texto, ¿ya? Que esto es una situación de entrevista. 3 minutos, así que a las 12:23 comenzamos a analizar el texto, ¿ya? Ya chicos, cuando terminen de leer me avisan para empezar a analizar este textito que acabamos de... Listo. ¿Sí? ¿Listo? Listo, Ya. profe. ¿Todo listo? Ya, vamos a dar unos segunditos extra para aquellos que todavía están terminando y empezamos al tiro con el Ya estoy análisis. listo. Ya, en primer lugar, como les había dicho, esto es una entrevista, ¿ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque ahí dice periodista. Por la primera palabra ya nos podemos dar cuenta de eso. Y obviamente porque se sigue la condición de estructura de entrevista de pregunta-respuesta, ¿ya? Vamos a analizar primero la pregunta que dice, cuando le comunicaron que Mal de Amores había ganado el premio Rómulo Gallegos, usted confesó que lloró durante 2 horas por la emoción. Interrumpe. Y ahí la interrumpe Ángeles Mastretta, no dejó que la periodista obviamente terminara su pregunta y le empezó el tiro a hablar sobre eso, ¿ya? Entonces, en torno a la pregunta, nosotros ¿qué podríamos hacer? Lo voy a hacer yo para que después ustedes hagan con la respuesta que dio Ángeles. ¿Qué podemos ver acá? Obviamente le pregunta sobre el tema, sobre el libro Mal de Amores, ¿ya? Y que ganó un premio, que fue el de Rómulo Gallegos, que es el que está ahí. Y que hoy... ¿Qué es lo que quiere saber ella? Sobre su emoción, sobre los sentimientos que ella tuvo en el momento en el cual lo recibió, porque la misma Ángeles había confesado que lloró durante 2 horas, ¿ya? Pero ella le predispone de que fue por la emoción. Entonces, es a través de interrupción, o Ángeles Mastretta le va a decir que no fue por emoción, sin leer lo que está acá, solo por interrumpirla, le va a decir, sí, fue mucha emoción para ratificarla, o también puede ser bajo en otra parte para decir no fue así, porque generalmente uno interrumpe a alguien cuando uno no está de acuerdo o está muy de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, ¿ya? Entonces, en base a eso, vamos a ver la primera línea. Dice, no, pero no era por la emoción, ojalá, era por la contradicción. Es decir, Ángeles Mastretta tuvo una contradicción en torno al recibir el premio Rómulo Gallegos. ¿Qué tipo de palabras ven ustedes que sean como de una actitud o como que ayuden a ver la faceta o los sentimientos que tenía esta persona? ¿En qué parte? Así como algo súper fuerte. ¿Qué tipo de palabras pueden ustedes encontrar acá? O oraciones también, que hayan sido como importantes o que ustedes destacarían dentro de esta parte. ¿Qué frase destacarían ustedes acá? La parte final. Ya, a ver, la parte final, vamos acá donde dice, pero ahora lo voy a saber manejar. Ya, entonces ahí vemos que obviamente en un principio era una contradicción y algo tuvo que haber pasado acá para que ella cambiara y que ahora sí sepa y esté dispuesta a recibir premios y que obviamente lo reciba como algo bueno. Entonces, en algún momento de este texto, ella habló sobre que no se le daba bien recibir premios. ¿En qué parte se habla sobre eso? Cuando habló sobre Tomás Eloy y como que tenía una visión distinta, o sea, ella en un principio pensaba que ganar premio era por algo, pero después se dio cuenta que no es por edad ni nada de eso, sino que por una opinión unánime y de ahí se sacaban los premios y todo eso. Muy bien, Catalina. Aquí nos vemos en esta parte acá y dice, no necesariamente aprendí no solo a esperar que me fuera bien, sino que no aprendí a sentir que merezco lo que pasa, porque ella no sabía aceptar lo que a ella le pasaba. Incluso hace la comparación, como decía su compañera, con Tomás Eloy Martínez, que ella estaba compitiendo con él. Y ella creía que por lógica,
por edad, porque él es un gran escritor, tenían que darle el premio a él y no a ella. Ella pensaba eso, ¿ya? Pero luego, posteriormente, entendió que eso obviamente tiene que ver con la mayoría de los jurados y finalmente terminó en esa reflexión final, ¿ya? Porque estamos en una pregunta de reflexión y evaluación, eso es lo que tenemos que ir viendo, cuál es la actitud, cuál es la transmisión de mensaje que está dando el emisor, ¿ok? Vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuál es la actitud de la entrevistada, es decir, la actitud de Ángeles Mastretta, la que dio la respuesta, frente a la obra del escritor Tomás Eloy, que fue lo que acabamos nosotros de analizar? ¿Cómo expresa la actitud Ángeles frente a Tomás? ¿Es crítica hacia Tomás? ¿Es sorprendida, admirativa, aprobatoria o reflexiva? ¿Cómo creen ustedes que es? Por cómo se refiere a él y el tipo de palabras que usa en torno a Tomás Eloy. Admirativa. A ver, Mariana piensa admirativa, la vamos a marcar. Catalina y Cristóbal igual. Admirativa. Ya, a ver, vamos a seguir marcando, la última Tiare. Bien, ya, entonces todos piensan que es admirativa. Chicos, ¿por qué piensan ustedes que es admirativa? Me voy a devolver al texto. ¿En qué parte les da a entender a ustedes que es admirativa? Porque habla sobre Tomás Eloy, que le tenían que dar el premio a él, según ella. Ya, Y por lo que ella pensaba antes, que bien, era lo que significaba recibir un premio. bien, porque ella obviamente lo usa como ejemplo y no solamente estaban ellos dos dentro de los nominados, sino debían haber estado más y ella pensaba que él debía haber ganado, entonces obviamente lo ve como algo admirable. Y en términos de palabras utilizadas específicamente, ¿hay alguna palabra que nos pueda mostrar que hay algo positivo de Ángeles a Tomás? Porque él es un gran escritor. Muy bien, cuando ella dice es un gran escritor, ella podría haber dicho es un escritor que todos saben que es bueno, o la historia dice que es bueno. Entonces, eso hubiera sido como algo más impersonal. Pero decir ella misma que ella piensa que es un gran escritor, entonces ahí, esa sería nuestra justificación para dar correcta, porque esa es la respuesta correcta, la C. Esa es una actitud admirativa por todo lo que fuimos viendo de lo que decía la entrevistada. ¿Ya? Así que súper, súper, súper bien todos. Vamos al siguiente texto. Es un texto un poquito más largo. Lo van a leer. Lo único que les digo es que este texto les va a costar quizás un poquito saber si es literario o no literario, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver si pueden ser capaces de identificarlo. Ahora simplemente léanlo, vayan viendo el tema, de qué se habla y qué tipo de palabra utiliza. ¿Ya? Les voy a dar 3 minutos para que vayan leyéndolo y vayan analizando eso. Y después, al igual que el primer texto, lo vamos a analizar entre todos. ¿Ok? Le voy a silenciar el micrófono para que puedan leer. Vamos a esperar unos segundos y empezamos para que vayan viendo su lectura, ¿ya? Bueno, mira, mientras lo hacen, vamos a dejar una pregunta primero en el aire. ¿Qué creen ustedes que este texto es? ¿Literario o no literario? No literario. Ya. ¿Hay alguien que crea que puede ser literario? ¿O todos piensan igual que Mariana? ¿Hay alguien que piensa que puede hacer un texto ficticio y que obviamente hable sobre un mundo irreal? Ya, bien, Catalina, Alexandra, Catalina piensan igual que Mariana, y entonces tenemos un consenso de que es no literario. Súper bien, chicas, de verdad, porque yo en las clases anteriores, en este tipo de texto, aquí pasaba mucho que hay algunos que me decían que era literario porque obviamente habla sobre un mundo ficticio, pero lo trata desde el contenido, desde la trama, desde los personajes y una visión de la realidad. Por eso es un texto no literario, ¿ya? En este tipo de textos nos pueden obviamente confundir porque en este caso es un ensayo, que es no literario, pero el tema es la literatura. Entonces ahí nos puede como confundir un poquito. Y saber si es literario o no literario es muy fundamental porque ahí de lleno marcamos el tipo de información que nosotros estamos leyendo. ¿Ya? Bueno, aquí el tema. ¿Cuál es? ¿De qué habla este texto? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál es el tema acá? De un libro.
Ya, bien, aquí habla sobre un libro. ¿Alguien puede identificar qué libro es? En base a su conocimiento previo. El libro personal. Le cortó Cristóbal, solo entendí lo último. ¿Hay alguien que sepa de qué libro o de qué autor es? No sé cuál es el libro, pero acá abajo sale que es de Kafka. Bien, Alexandra, muy buen rastreo. Ahí está el tema, el texto de Kafka, ¿ya? Y obviamente por conocimiento previo, si alguien ha leído este texto, saben que es el texto, el libro La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿ya? Ese es el tema del que se habla. Todo lo que se dice acá es lo que pasó en ese libro, ya que uno de los libros más connotados y más conocidos de este autor. Bueno, viendo acá, vemos, cuesta creerlo, sin embargo, el lector, es decir, la persona que va a leer este libro, atento, ahí se me escondió ahí, atento y sensible, muerde desde el inicio el anzuelo y desde allí adelante, las pocas más de 100 páginas de la novela, leerá sin pausa la historia de Samsa. ¿Ya? Lo primero que hace al inicio es como dar una invitación o incluso determinar cómo un lector va a quedar cautivado o atrapado por lo que es la historia de Samsa, ¿ya? Sobre Gregorio Samsa se dicen muchas cosas. Tiene una relación como él personal, tiene la relación con su familia, porque dice que vive con sus padres, con su hermana Gret y con su criada, ¿ya? Y se habla mucho en torno a la familia de él y también sobre como lo que a él le pasó, que lo que le pasó es una crónica espeluznante, que él de la nada, de ser un ser humano, al otro día despierta convertido en un insecto, ¿ya? Como que es un bicho. Incluso aquí como que habla sobre la transformación de Samsa, literalmente, en un insecto, ¿ya? Entonces ahí empieza la desesperación de Gregorio, o Gregor, dependiendo del país donde se lee el libro, ¿ya? Ahora, antes de irnos de lleno a un análisis del texto, vamos a ver la pregunta para ver si examinamos todo el texto o examinamos una pequeña parte, porque hay dos posibilidades de responder esta pregunta de reflexión y evaluación. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta. Dice, la transformación de Gregorio causa un quiebre en los proyectos y estilos de vida de la familia. Según lo planteado por el texto, este tendría un fundamento moral, económico, social, religioso o artístico. Vamos a devolvernos el texto y vamos a subrayar todas las partes donde sale que se habla de la familia de Gregorio Samsa. Entonces, lo primero era que ya habíamos subrayado que Gregorio vivía con sus padres, su hermana Grete y la criada, ¿ya? Entonces, luego que vimos, durante toda la historia el narrador relata el modo de una crónica espeluznante, con la perspectiva de un abogado que deja testimonio de la transformación de Samsa en insecto. Asistiremos a la desaparición de Gregorio, quien no podrá salir a trabajar ya que es el proveedor de la familia y deberá convencer al prójimo, al otro, cuya mirada será de horror. Entonces ahí lo primero que vemos es la relación que tiene Gregorio con la familia. Luego, que lo que se habla sobre la forma en que deberá Gregorio, que es lo que le angustia a Gregorio, no es que le angustia a todo, pero le angustia a Gregorio en cómo deberá relacionarse con sus padres y su hermana. Eso es algo que lo carcome a él como persona, ¿ya? Y luego, en adelante, el temor será que los intrusos no se enteren de lo ocurrido a la familia, porque ellos albergan gente, ¿ya? Y al mismo tiempo ahora están albergando un monstruo. Pues esa gente que se alberga en su lugar, que es, aquí salía, la residencia de la familia Samsa, es como una especie de hotel pequeño, y que obviamente al tener un monstruo, la gente va a salir corriendo y los Samsa perderían el dinero del alquiler que reciben de los inquilinos que tienen, ¿ya? Entonces, en torno a eso, a lo que nosotros fuimos destacando de la familia, porque todo lo demás sobre que habla de otras cosas, ¿cuál creen ustedes que haya sido la causa del quiebre en los proyectos y el estilo de vida de la familia? ¿Moral, económico, social, religioso o artístico? La verdad pueden ser más de uno, pero ¿cuál es el más importante? Y que el autor y el emisor como que recalca más. ¿Cuál podrá ser según ustedes? Vayan diciéndome y lo marco. A ver, Kaylee me dice la C. Alexandra igual, ¿ya?
Fabián lo mismo, la C. Catalina igual, ya. Yo estaba por la B y la C, pero creo que A la B, recalca más la C. la C. Igual voy a marcar la B. Catrina igual la C. Si hay alguien que piense que puede hacer la A o como Mariana la B, la D o la E, mándenmela igual, ¿ya? Ya, a ver, Catalina me dice la A igual, ya. Y Tiara igual me había mandado la C. Ya, vamos a empezar entonces. Si los demás que no han enviado, me las pueden enviar igual. Si tienen otra alternativa, igual, chicos, ya. Ya, lo primero que vamos a eliminar las menos probables, las menos posibles en todo el sentido, ¿ya? Que es lo religioso, la menos probable. ¿Por qué? Porque en ningún momento se habla sobre la religión, la iglesia o el tema eclesiástico. Como que no es tema ahí, así que lo eliminamos de una. El tema artístico tampoco, porque como que lo único que habla sobre el artístico es cuando lo compara con el tema de un carnaval. Así que como es algo muy minúsculo, irrelevante, entonces lo eliminamos. Esos dos no. Y el otro, entonces nos quedamos ante estas tres. El moral tampoco, porque nunca existe como que Gregorio sienta que está moralmente malo o moralmente decaído, sino que simplemente tiene como, pucha, ¿cómo me va a recibir la gente ahora que soy un bicho? Es como una interrogante, pero no tiene que ver con la moral, ni siquiera la moral de la familia. Así que lo eliminamos, ¿ya? Y tenemos el económico y el social. La verdad, estos dos están, pero hay uno que es más que el otro. Vamos a devolvernos al texto para que se den cuenta cuál puede ser. Entonces, hablamos de que antes de que ellos viven, obviamente con una criada, en una residencia. Ese es el sustento económico que ellos tienen, ¿ya? Esa es la forma en la cual ellos se ganan la vida, ¿ya? Y que incluso habla aquí, ¿dónde está esta parte? Dice, en una crónica espeluznante pero descrita con distancia, sin involucrarse emocionalmente con la perspectiva. Dice, asistiremos a la desaparición de Gregorio, que no pierde su conciencia humana, su lenguaje ni su capacidad de introspección. Por no salir a trabajar, o sea, a Gregorio le mortifica y le desespera que teniendo, obviamente, esa parte de bicho, no va a poder salir a trabajar porque él es el proveedor de la familia. Él le da la plata a la familia para que puedan seguir con su negocio, ¿ya? Y obviamente así deberá como convencer al resto de que lo consideren. Imagínense, una persona que de la noche a la mañana es un bicho, ya no es un humano, y lo único que le preocupa es que no va a poder traer plata a la casa. Es como bien ilógico, pero eso le pasa a Gregorio, ¿ya? Luego dice, también lo angustia, solo lo angustia, la forma en que deberá relacionarse con sus padres. Sin que escapen las rutinas, los movimientos inevitables por la casa, los minúsculos desplazamientos. Es decir, que lo único que le preocupa no es si sus papás o su hermana lo van a aceptar, sino que simplemente no rompa nada, que pueda comer bien, que se pueda asear. Entonces como que quieren que acepten su cuerpo de insecto, como que él lo ve como algo normal, como que solo quieren que lo acepten, no, ni siquiera como que lo entiendan, que lo compadezcan, ni nada, como que no hay, se nota ahí que no hay una relación obviamente, entre Sansa y su familia. Y en adelante el temor ya no es ni desesperación ni angustia, es un temor. ¿Será que los intrusos no se enteren de lo ocurrido a la familia? Albergan a un monstruo, pues saldrían corriendo. Y los Sansa perderían el dinero del alquiler. Entonces Gregorio, ya al ser un monstruo, va a hacer que el negocio de la familia quiebre, porque nadie va a querer hospedarse en un lugar donde hay un monstruo, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿cuál creen ustedes que pueda hacer? ¿Se continúan con la C o podrá ser la B económico? ¿Cuál será el quiebre de los proyectos y el estilo de vida de la familia? ¿La aceptación social? O sea, ¿a ellos les preocupa así como mucho el tema de que acepten a Gregorio o de que se van a quedar sin ingreso económico? Ya, entonces, chicos, aquí la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque la C sí ocurre de que ellos tienen como una pequeña preocupación por el tema del quiebre del proyecto y estilo de vida familiar, pero no es como que genera un quiebre de que ya Gregorio no se va a poder
como convivir con la demás gente, y tampoco es que el tipo de palabras que ellos usan no es que tampoco le importe mucho a ellos comunicarse con Gregorio, sino que como que lo único que le importa es que ahora ese monstruo, que es su hijo, va a repercutir de forma mala en su ingreso económico, ¿ya? Por el tipo de palabras que usan, porque primero vimos desesperación, angustia, y la palabra temor muestra una forma mucho más, ¿cómo se puede decir? Es una palabra con un tono mucho más drástico, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir nosotros analizando el tema. Incluso cuando se habla de social, solamente se habla en esta parte, mientras que el tema de económico se habla aquí y se habla acá. Por esa razón es la alternativa B.